Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes chicos, se va a cargar hoy porque hoy vamos a terminar la clase que iniciamos la vez pasada. Ahí veo que se están uniendo. Vamos a iniciar. Pasa que esta clase es una continuación, ya están viendo luego, ¿verdad? Que es la continuación de la clase pasada. Yo quería detallar bien esta parte, por eso suspendí en la clase, terminé la vez pasada, ya estaba muy prolongada, entonces para que en esta clase en forma inicial me sigan más fresco. Cuando hacemos así las clases online y se prolongan mucho, cuesta mucho que ustedes se concentren, entonces por eso cuando ya se prolonga mucho, suelo suspender y continuar en una siguiente clase antes que prolongar más de 1 hora y media. Es algo muy tedioso, entonces por eso fue que decidí ya suspender la pasada la clase porque estaba muy prolongada ya y terminar hoy, ¿verdad? Espero que estén bien frescos para poder fijar algunas cosas y hoy sí ya va a quedar la clase con ustedes. Esta es la continuación del carnet perinatal, el CLAP que yo les había mostrado a ustedes, que sería como una ficha, una hoja que fue propuesta por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es utilizado en el Brasil, en Argentina, acá en Paraguay también, en todos los hospitales públicos también se hace mucho énfasis a que sí se comienza a utilizar en las instituciones privadas. De hecho, algunos médicos ya estamos usando porque es un documento que tiene un completo bosquejo de lo que sería todo lo que deberíamos de indagar durante el prenatal, incluso antes. Hay datos del recién nacido, entonces por eso es como un resumen, pero a la vez bien completo de todo lo necesario para el control prenatal, el control postparto y los datos del recién nacido. Entonces, vamos a continuar aquí en esta diapositiva. Está transcripta tal cual está en el control, en el CLAP, la indicación principal por la que se realizó la cesárea, haciendo mención a lo que yo les había mencionado en la clase pasada, de que en algún momento dado, en la vía del parto, ya sea para parto vaginal o cesárea, se polemizó mucho el asunto con respecto a que se vinculó que las cesáreas fueron vistas con unos ojos más lucrativos. Entonces por eso fue que se instaló estos ítems, estas aclaraciones, porque acá en Paraguay toda cesárea debe de tener una indicación, al menos en los hospitales públicos. Hacer una cesárea sin indicación no está autorizado por el Ministerio de Salud. Entonces acá entran muchas controversias porque el parto vaginal tiene mucha implicancia para la mamá, entonces ahí entran a tallar muchos asuntos, cómo se le preparó a la mamá, si la mujer está instruida para hacer el parto normal, porque en verdad el parto normal, 80%, si no es más, es dependiente de la mamá. La mamá hace los pujos, la mamá mentalmente sobrelleva las contracciones a lo largo del trabajo de parto. Todo eso se obvia en la cesárea. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Personalmente, yo soy súper a favor del parto vaginal, de la lactancia materna exclusiva, pero con preparación previa. No estoy a favor de someterla a una madre al parto vaginal en contra de su voluntad. No estoy a favor a que las mujeres sean destinadas a una vía del parto a la cual no están de acuerdo, y estoy súper en contra de las mujeres que dan a luz sin ninguna preparación. ¿A qué yo me refiero cuando digo preparación? A conocimiento. La mujer tiene que saber que el dolor que le viene no es algo normal, que son contracciones propias fisiológicas,
por qué están las contracciones, cómo sobrellevar esas contracciones, qué función tienen esas contracciones. Todo lo que venga a desarrollarse durante el trabajo de parto, yo soy súper partidaria a que la paciente tenga conocimiento total de todo eso. Entonces, un ratito, chicos. Estaba entrando mucho viento por la ventana, no sé si me estaban escuchando, por eso suspendí un rato para cerrar la ventana. Entonces, acá la indicación principal de lo que menciona el CLAP está la posibilidad de que pueda haber sin dato, que normalmente es lo que suele pasar con mayor frecuencia en las instituciones privadas, donde no se hace un registro específico porque fue de elección por decisión materna netamente. Esta cuestión de la cesárea anterior, en Brasil se toma creo que 1 año, 6 meses. Antiguamente era universalmente que si una mujer tuvo cesárea, tenía que completar 2 años cumplidos para poder tener un parto vaginal después de una cesárea. Y si era antes de 2 años, la mujer debería de tener otra vez por cesárea por el riesgo de la ruptura de la cicatriz anterior. Hoy en día se maneja un promedio de 1 año, 6 meses como límite acá en Paraguay, 1 año, 6 meses, 1 año, 7 meses. Esta situación es una indicación para realizar una cesárea nuevamente. Hay muchísimas imágenes que muestran cuáles son las complicaciones que se presentan al hacer una cesárea, intentar hacer un parto vaginal en una mujer que tuvo una cesárea previa. Una de las complicaciones y la más grave es que la incisión anterior en la cesárea que se realizó en forma previa se deshace con los pujos, con las contracciones, y el útero empieza a sangrar. Incluso hay mujeres que llegaron a chocar. Entonces ahí entra en juego en uno de los códigos rojos para nosotros en obstetricia, que es la hemorragia. Por eso es que ese riesgo está latente al hacer el parto. Entonces se estima esperar 1 año, 6 meses, o por lo menos 1 año, 6 meses, o idealmente 2 años. Otro de los motivos que son válidos para la indicación de una cesárea es cuando existe un sufrimiento fetal agudo, ya sea por alguna anormalidad detectable en el feto durante el trabajo de parto o en forma previa. Esto normalmente hacemos el diagnóstico con ecografía o a través de los latidos cardíacos fetales que comienzan a alterarse. Entonces se estima que el bienestar fetal no está asegurado y que por eso se pasa a la cesárea. Después otra situación, que es la desproporción fetopélvica, en donde el feto no tiene las condiciones pélvicas maternas para atravesar ese canal. Aquí entra a tallar lo que yo les había mencionado de los tipos de pelvis. Ustedes en anatomía, cuando dieron esta porción, esta parte anatómica corporal, hablaron de los tipos de pelvis: androide, ginecoide, platipeloide, y en obstetricia, en ginecobstetricia, consideramos que la pelvis ginecoide es la apta para el parto vaginal. Entonces, en una pelvis androide no tenemos la proporción ni las dimensiones suficientes como para el pasaje fetal. Entonces, ese parto no es posible. Incluso hay situaciones en donde
llegan mujeres gestantes que estaban con médicas empíricas en zonas rurales y llegan con fetos muertos porque estuvieron intentando un parto vaginal en una pelvis materna no favorable para el parto. Entonces ella va a llegar a la dilatación completa, el bebé se va a encajar inclusive, pero no va a haber descenso fetal para el nacimiento. Entonces el bebé ahí empieza a sufrir y el desenlace fatal es el óbito fetal a raíz de que no hay una buena proporción fetopélvica para el pasaje. Después están las alteraciones de la contractilidad. Estas alteraciones normalmente se dan con el uso de la oxitocina, donde el uso mal controlado suele llevar a contracciones muy frecuentes, entonces el útero se queda hipertónico, no se relaja más, entonces esa es otra situación en donde normalmente se decide la cesárea. Después está otra situación, este es algo típico hoy en día, el tema del parto prolongado. ¿Por qué? Pasar a una cesárea después de un parto prolongado sucede cuando la mujer entra en trabajo de parto, y más adelante vamos a dar una clase en donde vamos a hablar de los mecanismos del trabajo de parto y de las fases del trabajo de parto. Y hay mujeres, vamos a dar también el partograma y ahí se van a dar cuenta que existe un tiempo estimado en donde un periodo estimado en donde se deben de dar la dilatación, el descenso, el encajamiento. Y algunas veces esto se prolonga a más de un día. Y hay mujeres que que insisten, no porque ella quiere parto normal, pero sus condiciones psicológicas ni físicas ya no están acompañando su intención mental y mucho menos la situación fetal. Entonces, algunas veces el parto prolongado lleva a un sufrimiento fetal agudo, porque el bebé atravesó por situaciones que le llevaron a alterar alguna situación que lleve a alterar su latido cardíaco fetal. Entonces, eso está todo estandarizado. Después está el fracaso de la inducción. El fracaso de la inducción. ¿Qué es inducción? Acá dice Chayeni, estos días aquí en Brasil hubo un caso de un médico que le arrancó la cabeza al bebé durante el procedimiento del parto. El médico dijo que el hombro del bebé se atascó en la pelvis de la madre y luego forzó la salida y sucedió eso. Esta situación que Chayeni comparte acá con nosotros, lastimosamente sucede, chicos. Por eso es que ustedes, ser médico es tan lindo, pero puede ser tan traumático y triste si es que no ponemos nuestra condición humana, en una inteligencia, a ver un poco, conocimiento científico, chicos, no es suficiente para ser médicos. Porque aquí tiene que entrar a tallar un montón de cosas. Y esto que ella menciona acá es muy bueno porque es algo que sucede con muchísima frecuencia. En el hospital de Franco esto sucedió hace un mes, tal cual. Y lo que Chayeni cuenta se llama distocia de hombro. Nosotros vamos a dar todas las distocias, si Dios permite, más adelante. Ya espero que lo antes posible inicien las prácticas para que podamos hablar de esto. Es mucho más dinámico haciendo con las pacientes en la sala de partos. Yo normalmente con mi grupo de alumnos hacemos un parto juntos, tratamos, ¿verdad?, de fijar de una forma más didáctica. Lastimosamente la situación actual, el tema de la pandemia, ya saben todos, tuvimos que arreglarnos para que ustedes puedan seguir y esta fue la forma que consideramos más conveniente para que el año siga y ustedes también con su carrera. Pero esto que Chayeni cuenta es una realidad y no es algo aislado y no es un índice bajo, sucede con mucha frecuencia. Se llama distocia de hombro y acá normalmente este tipo de evento sucede cuando hay una macrosomía fetal. Bebés muy grandes
tienden a alumbrar, a salir la cabeza y rápidamente ellos extienden el hombro. ¿Conocen la posición fetal? Esa típica imagen en donde el bebé está acurrucadito, así, todo flexionado dentro de la panza. Si se fijan en video, en el Instagram hay un sinfín de video de partos, el bebé es como que nace así, en esa posición. Sale así en forma tempestiva en esa posición, pero el bebé macrosómico, los bebés grandes, no tienen esa facilidad de movimiento, entonces tienen una salida un poco más lenta y dificultosa, y a raíz de esa lentitud en la que salen, en la que son alumbrados, expulsados, realizan algunos movimientos, entre ellos la apertura del hombro que tranca con la pelvis. Entonces, ahí no hay otra forma, chicos. Ahí se quita ese bebé solo decapitando. Imagínense. Es horrible eso. Por eso es que la asesoría, el examen físico, todo lo que dijimos en la clase pasada es importantísimo. Hacer la altura uterina, escuchar los latidos cardíacos fetales si están normales, porque esto que se den y cuenta haciendo la altura uterina ya daba para determinar que ese feto probablemente era un feto grande y pasar a la cesárea por tal motivo, ¿verdad? Entonces hay situaciones y situaciones que la práctica nos dan, que las experiencias ajenas deben valernos, el conocimiento tiene que entrar ahí en medio a todo eso. Entonces es algo aparentemente simple y lindo, porque todo nacimiento es lindo, pero todo lo que tuvimos que haber pensado los ginecólogos para que ese nacimiento sea lindo, nadie mira. Entonces ahora ustedes, independiente a la profesión, a la especialidad que vayan a cursar, yo creo muy importante que conozcan, manejen, qué sé yo. Entre los varones, más de uno va a ser, por ejemplo, traumatólogo. Pero se van a dar cuenta que nunca van a estar desligados de ginecobstetricia. En algún momento un traumatólogo le va a caer una gestante fracturada. En algún momento a una dermatóloga le va a caer una gestante con afecciones dermatológicas. A un psiquiatra le va a ir una mujer con depresión postparto, con trastornos de la personalidad, qué sé yo, una situación en donde todas las especialidades en verdad terminamos interactuando y trabajando juntos. Yo creo que ese debe de ser la meta. Nunca se cierren a la especialidad a la que van a querer formarse, porque ahí se van a quedar mediocres en la profesión, porque van a desconsiderar ciertas situaciones de otras especialidades. Entonces, acá está el descenso detenido de la presentación. Este descenso detenido se da, yo sigue en otras clases, yo les voy a seguir hablando de esto, ¿se acuerdan que hablamos del descenso? ¿Se acuerdan que hablamos del parto prolongado? Entonces vamos a ir repitiendo y repitiendo, pero en cuanto al descenso detenido de la presentación, se da la situación en donde, aparte de que ocurre la dilatación del cuello uterino, el producto, el feto, debe descender por el canal de la pelvis. Y este descenso está controlado y medido por unos planos anatómicos, que son los planos de Hodge, que vamos a hablar, que está en el libro, que hay un dibujo incluso en donde muestra los límites del plano de Hodge. Y este descenso también está en el partograma, en una porción en donde nosotros es más o menos como que evaluamos a medida que ocurre la dilatación si el producto del feto va descendiendo. ¿Qué pasa? La dilatación avanza y el descenso no. Entonces, el promedio, chicos, aquí es 2 horas. Si pasaron las 2 horas y el descenso no sigue, esa es una indicación para cesárea. Ahí se pasa la cesárea. ¿Por cuál motivo? Porque hubo un descenso detenido en la presentación. Después, embarazo gemelar es otra indicación de cesárea, más aún si los dos bebés no están en una situación cefálica. VIH también
porque está demostrado que pasa la barrera. El retardo del crecimiento intrauterino. ¿Se acuerdan que yo tanto ya les hablé de esta sigla RCIU? Después, fetos pretérminos, los prematuros y los postérminos, los que ya pasaron la fecha, las 42 semanas, también es una indicación de cesárea. La presentación podálica. Podálica es sinónimo de pelviana, chicos. Cuando los bebés están sentados, también se puede pasar a la cesárea. ¿Por qué? El parto en bebés sentados es factible. Nacen, yo ya hice varios partos en bebés sentados. Pero ¿cuál es el riesgo? El riesgo en partos en presentación podálica es similar a lo que Chayeni comentó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el bebé está sentado, ¿qué nace primero? No, en la cabeza. Sale primero o las nalgas o los miembros inferiores. Entonces, lo último que se alumbra es la cabeza. Y algunas veces quiere pasar que el feto hiperextiende la porción cervical y atasca la parte de la mandíbula con la pelvis materna. Entonces, ahí tampoco da para quitar más el bebé porque ya se queda atascado. Por eso es que una indicación, entonces existen óbitos fetales por partos en presentación podálica. Después están las variedades posteriores, la otra situación, las otras formas de presentación fetal diferentes a la presentación cefálica. La situación transversa también, esta sí no viene ni por nada del mundo. El bebé que está atravesado, que no está ni sentado ni de cabeza, este no van a hacer. Este es solo por cesárea. Acá hay otra situación relativa, rotura prematura de membrana, dice, el típico, la típica ruptura de la bolsa, que las mujeres empiezan a perder líquido. Esta es una indicación no absoluta, es una indicación relativa para una cesárea. ¿Pueden hacer por parto? Puede. Acá se evalúa si no hay riesgo de infección, si la mujer no hizo fiebre, si no hay ninguna alteración ante esa ruptura de membranas. Chicos, a mí me gustaría, yo les dejé acá así mencionado y citado uno a uno para no hacer de esto muy largo y para que tengan en mente esto, pero en el libro, miren por favor, hay un cuadro y en ese cuadro clasifica. Dice Chayeni, doctora, en caso así de podálica, ¿hacemos maniobras para dejar el bebé recto o ya se hace cesárea? Pasa que hay maniobras. La maniobra se llama maniobra de McDonald's, en donde se intenta agarrar a la mandíbula, meter el dedo en la boca del bebé para evitar la hiperextensión cervical y que quede atascado. Lo que sucede es que esa maniobra no te garantiza el 100% del éxito del parto. Y arriesgar a que funcione esa maniobra queda totalmente a criterio médico. Imagínate que no funcione la maniobra. No le vas a decir a la mamá, yo hice la maniobra de McDonald's, pero no funcionó y toma a tu bebé muerto. Mala praxis, denuncia, abogado, fiscalía. Entonces, hoy en día y salvaguardando la integridad materno-fetal, no se procede a las maniobras. Se prefiere, claro que hay situaciones en zonas rurales, en lugares en donde no se tiene acceso a una cesárea, evidentemente que estas maniobras son valiosas porque funcionan en gran porcentaje de los casos, pero en otro porcentaje no. Entonces, la conducta es asegurar el éxito del nacimiento. Después acá está justamente lo que yo les mencioné, la sospecha o certeza de infección ovular de la bolsa. Esta situación, chicos, la placenta previa es una clase que vamos a dar dentro de las hemorragias de la segunda mitad del embarazo, en donde entra dentro de las emergencias obstétricas, porque si la placenta está en forma previa al producto, ese producto no va a nacer. No van a nacer. Después está
El desprendimiento normoplacentario, en donde parte de la placenta se desprende y empieza una hemorragia significativa de acuerdo al porcentaje desprendido. Acá está lo que yo ya les mencioné, la rotura uterina. Cuando se da rotura uterina, una de las situaciones es en el intento del parto vaginal en cesáreas anterior, que les mencioné allá en el segundo ítem. Después está la toxemia. ¿Qué es la toxemia? La hipertensión gestacional. Tiene otra vez su indicación relativa. Herpes genital también es una indicación. La condilomatosis genital es algo que nosotros consideramos en forma relativa. ¿Qué es la condilomatosis genital? Son verrugas genitales causadas por HPV, el serotipo 11, no relacionadas al cáncer cervicouterino, pero que sí pueden, incluso hay casos, chicos, de partos vaginales con mujeres con condilomatosis, en donde después de un tiempo se encontraron condilomatosis faríngea en el feto. Imagínense, chicos, entonces esta es una situación en donde si el condiloma está instalado en el canal vaginal, es una indicación de cesárea. Después, otras enfermedades maternas, esto es a evaluar, el mortinato, que es el bebé muerto, el agotamiento materno, chicos, esto es algo súper importante porque en los hospitales públicos esto no es respetado en la mayoría de las veces, por eso es que se entra a tallar mucho con el tema de la humanización de los partos, de la violencia obstétrica. Ya cada situación que me tocó ver, Dios mío, el agotamiento materno. Por eso es importante la relación médico-paciente, porque si vos no hablas con tu paciente, vos no vas a, el agotamiento no tiene un diagnóstico científico así palpable, no hay como evidenciar. Entonces, había que solo a través del interrogatorio uno se va a dar cuenta de que esa mujer está agotada por un trabajo de parto prolongado, porque viene de una situación de estrés que ya los últimos días casi es difícil luego de mantenerle a la mamá relajada por el tema de la ansiedad. Entonces acá entra a tallar mucho otra vez la parte de la preparación para el parto. Y acá abajo, en el cuadro de abajo, les dejé una mención de cuáles son las medicaciones que normalmente usamos en el contexto obstétrico, las anestesia, el tema de la oxitocina, cuáles son los antibióticos más frecuentes en obstetricia, cuál usamos como anticonvulsivante. Algunas veces usamos plasma cuando, por ejemplo, hay una rotura uterina. Entonces se inicia el sangrado, entonces ya usamos plasma, plaquetas. Es como un resumen para que lean nomás y tengan en mente qué es lo que más usamos nosotros en el ambiente obstétrico. Acá nuevamente continuando con esa hojita del control prenatal, están los controles que se hacen cuando hay complicaciones en el embarazo, por ejemplo, el aborto. Y acá nuevamente, así como yo les expliqué la vez pasada, se anota todos los datos, incluso, miren por favor aquí esta parte, hay una porción del carnet en donde se anota si la paciente está o no con acompañantes. Esto cada vez más tiene fuerte valor psicológico, un soporte psicológico importante, que la mujer está asistida por su familia, por su pareja, por gente querida, le da una confianza. Entonces, psicológicamente cada vez más esto va entrando y haciendo referencia a que sí es importante también mirar ese lado, ese contexto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, se anota la procedencia. Si vino con una referencia de otro centro de salud, se pone acá sí. Y si no, no. Si fuera que vino de otro centro de salud,
se pone acá de cuál establecimiento vino. Esta mujer vino del puesto de salud, de la unidad de salud, de la compañía, de la zona rural, tal parte. Acá se explica si vino por medios propios, si vino en ambulancia, el tiempo que tardó en llegar. Imagínense, chicos, todo esto no es en vano, todo esto no es mera documentación, todo esto no es, ¿sabe? Sigan la secuencia de lo que les digo y se van a ir entablando coherencia. Por ejemplo, anteriormente estábamos hablando, por ejemplo, del desprendimiento placentario y dijimos que si es que hay un desprendimiento placentario, podría haber un sangrado. Y si me dice que esta paciente vino referida de tal establecimiento de salud en ambulancia, pero que tardó 2 horas en llegar, imagínense, chicos, todo lo que esa mujer va a sangrar en ese transcurso de 2 horas en el traslado. Entonces yo ahí ya voy a decidir si le voy a transfundir, si qué voy a hacer con esa mujer que atravesó por 2 horas de sangrado. Le voy a dejar para un parto normal, le voy a llevar a la cesárea. Entonces todos estos datos sí importan, chicos, sí importa todo lo que se anota en esto. Después, antes ya yo decidí si esa mujer va a ir para parto normal, para cesárea, para independiente del procedimiento que sea, yo vuelvo a anotar acá antes del procedimiento sus valores. ¿Cuántos días ella está cursando con esos síntomas? Si presenta o no dolor, si presenta o no sangrado, no. Si es leve, si es moderado, si es severo. Y los signos vitales, pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura. Acá se hace un examen clínico del nivel de conciencia, de las pieles y mucosas, del abdomen. Todo esto, chicos, me va a llevar a que yo haga un diagnóstico y tome la decisión más certera a favor de la paciente. Y acá yo hago el examen ginecológico, en donde el útero, de acuerdo a la palpación, da para estimar, tomando como referencia el ombligo, de cuántas semanas está embarazada esa paciente. Después le voy a mostrar eso en un dibujito, en una forma más, a mí me pareció más coherente de mostrarles para que puedan hacerse una idea de cómo se habla de las semanas a través del examen físico, de la palpación. La posición uterina, ¿se acuerdan en anatomía que hablaron de que el útero puede estar en ABF, en RBF, en el medio? Entonces todo eso. Si el cuello uterino está cerrado, si hay restos placentarios, si hay restos ovulares en los abortos, si la vagina está normal, si la vagina no está normal, y se anota ahí. Y acá los métodos auxiliares de diagnóstico, la ecografía, el laboratorio. Después, si el diagnóstico fue completo, si está incompleto, si se frustró otra situación. Y el tipo era menor a 12 semanas, mayor a 12 semanas de embarazo. Y si en el transcurso de todo lo que yo acá mencioné existió alguna complicación, una infección, sepsis, shock, hemorragia, en cualquier complicación, chicos, que se presente, acá se registra. Entonces, se dan cuenta qué utilidad tiene este carnet. Acá sí, acá yo ya voy a decidir en base al tratamiento, qué es lo que voy a hacer. Acá sí voy a hacer qué es legrado o ameo. Son métodos, estos son instrumentales, son procedimientos que yo les voy a hablar cuando hablemos de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Acá se habla de otros procedimientos, de qué medicación recibió la mujer y acá los datos después del procedimiento, si ella tiene una presión arterial estable, cómo está su pulso, la temperatura y si yo dentro de su periodo de internación después del procedimiento yo realicé algún tipo de orientación con esa paciente, hice algún tipo de consejería. Le hablé sobre salud sexual, reproductiva, le hablé sobre cuidados básicos, le expliqué cuáles son los signos de alarma y lo más importante, chicos, la planificación familiar.
La planificación familiar tiene luego acá, chicos, otro cuadrito, fíjense acá donde habla de anticoncepción. Cada mujer que está internada en un puesto de salud debe de salir de alta, al menos con una consejería. ¿Qué es la consejería? Consejería es hacer una charla educativa con la paciente en donde yo le explico a esa mujer todos los métodos anticonceptivos, abstinencia periódica, el preservativo o condón, el DIU, que es de distribución gratuita acá en los puestos de salud, la ligadura, que es un método irreversible, los inyectables hormonales, los progestágenos orales, en todos los tipos y formas en las que esta mujer debe de planificar su familia, ella tiene que tener acceso y decisión sobre uno de ellos. Después se habla del alta, el egreso, la fecha en que se va de alta, qué año, qué hora. Esto, chicos, es súper importante. Anotar qué hora esa mujer se retiró del hospital, del lugar en donde fue asistida, tiene un valor legal. ¿Saben por qué? En el hospital nos toca atender a todo tipo de mujeres. Ay, siempre me pasa eso. No sé cómo. Acá creo que está. En donde ya se dieron cuenta que soy pésima en la informática, ¿verdad? En donde se anota la hora en que la mujer fue dada de alta, porque, chicos, esta mujer puede estar internada hoy, 29 de octubre, acá en el hospital. ¿Qué pasa? Después se fue de alta, todo bien, pero resulta que tiene un certificado de defunción con la misma fecha. Pero ¿cómo si yo le mandé de alta? ¿Cómo vos demostrás? Bueno, esa mujer recibió su alta a las 17 horas, pero ella falleció a las 20 horas por un traumatismo en un accidente de tránsito. Imagínense la causa. No tiene ninguna relación con el motivo en que ella estuvo internada, pero vos vas a demostrar a través de esta hoja que ya se retiró a las 17 horas, que ya no murió ahí en el hospital. Entonces tiene que haber una concordancia con los documentos. Eso es lo que vamos con este tema. Después están las complicaciones, otros puntos a detallar. Después entramos en las tecnologías perinatales. Aquí, chicos, está el gestograma. El gestograma es un disco en donde se detallan las semanas gestacionales y a través del gestograma se puede estimar la edad gestacional. Yo marco con la flechita del gestograma la fecha última de menstruación y voy al mes actual. Qué sé yo, el 29 de octubre, esa mujer está de tantas semanas, según indique el gestograma. Esto es súper fácil, chicos, pero solo con la práctica. En los hospitales, en las urgencias obstétricas está lleno de gestogramas, se van a aburrir de hacer esto cuando empiecen las prácticas. El gestograma es una tecnología que facilita la interpretación de los datos de la historia clínica perinatal, ayuda a la vigilancia del embarazo, facilita la estimación de la edad gestacional, especialmente ante la fecha última de menstruación desconocida, facilita vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. ¿Cómo facilita? Porque esta es una tabla en donde al determinar a qué edad gestacional tiene, aparece todo un bosquejo de todo lo que esa mujer debe de ya haber recibido, cuánto tiempo tiene que tener el bebé, cuánto debe pesar, cuánto de líquido debe tener, verificar el incremento de peso materno que está ahí detallado, la contractilidad uterina, permite la detección de los casos de RCIU, de restricción de crecimiento intrauterino,
la macrosomía, el embarazo prolongado, otras alteraciones, como por ejemplo, yo voy a detectar macrosomía a través de esto. Bueno, yo voy a calcular con mi histograma y me va a salir que esa mujer está, a ver, de 27 semanas, un ejemplo. 27 semanas de embarazo, pero al examen físico, a mí por altura uterina, a mí me parece que el bebé es mucho más grande. Entonces yo voy a empezar a pensar en una macrosomía fetal y al solicitarle su siguiente control ecográfico, yo voy a hacer ahí una aclaración al ecografista solicitando que valore peso fetal estimado. Esta es la cinta obstétrica de la que yo tanto les hablé, con la que se hace la medición de la altura uterina. Una cinta centimetrada, como una regla. Tiene centímetros, pero atrás tiene toda una tabla en donde hay orientaciones, en donde una altura uterina de 25 centímetros. Al mirar atrás, te da todos los detalles de cuáles son los hallazgos obstétricos que deben de presentarse con una altura de 25 centímetros. Acá habla de la cinta obstétrica y menciona que el objetivo es controlar el crecimiento fetal y recordar los patrones para la vigilancia de la salud materna y fetal. Y el seguimiento del crecimiento fetal. El momento y lugar de aplicaciones durante el embarazo en hospitales y centros de salud durante el examen físico. Por eso es que es importante, aunque no crean, chicos, hay mujeres que cursan su embarazo sin que nunca se les haya hecho una medición uterina. La cinta obstétrica facilita las medidas, unos parámetros confiables y precisos, permite vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal, verifica la normalidad, el incremento del peso materno, la contractilidad uterina y permite conocer el peso fetal. Según los centímetros, yo estimo que ese feto es de determinado peso. La técnica que se utiliza, esto chicos, es pura práctica, pero igual como no están haciendo las prácticas, yo les voy dejando así por escrito la medición de cúbito dorsal. La paciente está en centímetros, la cinta centimetrada, métrica, ya vieron que es flexible. Y el extremo de la cinta se fija en el borde superior de la pubis, que sería el 0 del centímetro. Empieza de 0 en el pubis y se desliza, se extiende hasta el fondo uterino. Con la mano, con el borde cubital, se empuja y ahí se decide, se mira, ¿verdad? ¿A cuántos centímetros llega eso? Acá está el dibujo, chicos. Esta es la sínfisis del pubis. Ahí yo coloco el 0. Y ven el borde cubital de la mano, de la otra mano se extiende, se arrastra y llego al fondo uterino y acá me sale 30 centímetros. Entonces, un bebé de 30 centímetros de altura tendría que tener tanto de peso, tanto de líquido amniótico, ¿entienden? Acá está lo que está escrito al dorso de esa cinta métrica, que es según el centímetro dado, el peso fetal estimado. Esta es una tarjeta que existe en todos los hospitales. La tarjeta plastificada es un memorándum, un resumen que está en todos los hospitales y muestra en cómo yo voy a evaluar el peso materno. Normalmente está pegado ahí cerca del centímetro. Entonces se evalúa el peso materno para cada edad gestacional y el crecimiento fetal. También la nutrición materna, de acuerdo al peso que se establece. Se hace en los hospitales de salud, incluso en los hogares de la mamá con las visitas domiciliarias. Este chico es el PINAR, que es el estetoscopio fetal ilustrado, más conocido como estetoscopio de pilar, con un adhesivo ilustrativo en donde muestra la técnica para poder ocultar la frecuencia cardíaca fetal. Esta porción se asoma al abdomen y esta porción al oído y se oculta súper bien el latido cardíaco fetal
con este instrumental que hoy en día fue desfasado por el ECOSOM, que es el Doppler materno-fetal. Acá la imagen muestra cómo se usa este estetoscopio fetal ilustrado. Y su objetivo es vigilar la salud fetal durante el embarazo para detectar los latidos cardíacos fetales. Acá describe la técnica, cómo tiene que estar la paciente para usar el PINAR, para usar ese estetoscopio. Se usan de cúbito dorsal, se aplica en forma perpendicular sobre el foco de auscultación. La cabeza del médico, del examinador, se ejerce una presión para poder detectar el latido. La mano libre, nunca la mano debe dirigir netamente la presión de la cabeza, asoma y se retira sujetando el estetoscopio solo con la cabeza. Acá explica que eso solo se puede usar desde la semana 20 de embarazo. Antes no da, chicos, para percibir latido cardíaco fetal con el PINAR. Y acá está, chicos, los que yo les había dicho, es una forma más o menos de determinar cuántos centímetros, siempre la dilatación se habla en centímetros. ¿Cuántos centímetros, tanto de dilatación? Normalmente hablamos de que en 10 centímetros se da la dilatación completa y que llegado a los 10 centímetros da para que el alumbramiento de la porción cefálica del bebé sea factible y entonces permite verificar el grado de dilatación estimada por el tacto realizado por vía vaginal, tacto digital con los dedos. ¿Cómo yo sé con mis dedos cuántos centímetros tiene? Si toditos ustedes miden sus dedos, chicos, se van a dar cuenta que en promedio el dedo de ustedes tiene 1,5 centímetros. Por eso hablamos que cuando en el cuello uterino da para introducir 2 dedos, estamos ante 3 centímetros de dilatación. Por ejemplo. Después yo le voy a pasar unas imágenes, esto también es pura práctica, pero yo les dejo. Esta es otra cinta que se usa para medir esto usan las pediatras para medir la circunferencia cefálica del bebé y así se determina si el bebé es de bajo peso, si hay alguna normalidad, si la medida es acorde a un producto normal. Esto era, chicos, lo que yo preparé para ustedes. Espero que muy aburrido, que se haya quedado claro estas cosas. Lo que yo quiero con esto es que para cuando ustedes hagan las prácticas hospitalarias, vayan a los hospitales, se acuerden que nosotros mencionamos esto, que a pesar de la teoría no dejamos de citar, para que se sientan familiarizados, para que no les caiga todo como si fuese que nunca escucharon. La clase de hoy sí se queda, chicos, entonces les voy a dejar la clase, vayan haciendo sus resúmenes. Si tienen alguna pregunta a través de sus delegados, sin problema. Y es todo, chicos. Nos vemos el martes. Chao, chao. La actividad de la semana 4 aún no ha entrado, dice. Yo ya pasé en la facultad. Seguro que van a estar alzando en estos días. Pero de todos modos voy a consultarles sobre esa actividad. No se preocupen. Estamos, chicos. Chao, chao.